Quiero saludar desde aquí la intervención de nuestro amado Luismi, y en proporción a lo que él ha establecido, quiero tomar como punto de referencia una realidad que está muy presente en las Escrituras. Hay algo que se llama, en el estudio de las Escrituras, el aspecto vital y el aspecto legal de las Escrituras. El aspecto legal de las Escrituras son todas esas verdades que están contenidas ahí en la Biblia. Usted la lee, usted lee su realidad, usted lee y es afirmado desde lo que legalmente está establecido en las Escrituras. ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su condición en Cristo Jesús? ¿Cuáles son todos los beneficios que la obra consumada trajo a su vida? ¿Cuáles son todos los beneficios que aplican a su realidad? Eso es lo que legalmente está establecido en los cielos. Y eso es importante que lo sepamos. Ahora bien, hay un aspecto que se llama el aspecto vital o experimental de las Escrituras, que es precisamente lo que nuestro amado Luismi estaba hablando, del peso que tiene y la preocupación de ver cómo conocemos el aspecto legal de esta gracia en la que operamos, y a veces ignoramos la necesidad de que ese aspecto vital y experimental se haga vida en nosotros. Yo no simplemente tengo que saber que la Biblia es la espada del Espíritu. Cuando viene la tentación, cuando viene la aflicción, cuando vienen las situaciones, yo no saco la Biblia para empatar a los espíritus y empatar las situaciones adversas. La palabra que me va a funcionar es la palabra que declaro, la palabra que desato, la palabra que creo, la palabra que hace y se hace vida en mi vida. Entonces, es importantísimo lo que él acaba de establecer como ese diagnóstico de poder identificar ese puente que conecte lo que legalmente somos y recibimos con lo que vital o experimentalmente diariamente debemos recibir. Él hacía un señalamiento importantísimo sobre la etapa de Samuel. El no conocer a Dios. Conocer a Dios es vital en esta gracia. Y conocer a Dios no es algo que lo vamos a hacer porque tomen un jarrito, nos abran la cabeza y nos echen un poquito de conocimiento de Dios. Esto no es un asunto intelectual. Si nosotros miramos las Escrituras, vamos a ver que hay 3 niveles de conocimiento de Dios. Hay un nivel que es muy genérico porque Él se revela a sí mismo. Ese nivel de entendimiento de Dios tiene que ver con la forma en cómo Él se reveló por medio de la creación. Ustedes encuentran que el salmista dice que el cielo, las estrellas, el mar con su inmensidad, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es decir, cada vez que usted se detiene y mira en su entorno todos los elementos de la creación, usted tiene que concluir con que hay un creador. Pero ese conocimiento de Dios es limitado. Ese conocimiento de Dios no produce transformación. Ese conocimiento de Dios solo te hace consciente de una realidad, pero no hay transformación integral. Un segundo nivel de conocimiento de nuestro Dios tiene que ver con lo que la Biblia enseña, que a Moisés le fueron revelados sus caminos. Dice que los hijos de Israel vieron sus obras, pero a Moisés le fue notificado su camino. Es decir,
conocer a Dios por medio de sus caminos, por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos. A Moisés se le revelaron los mandamientos de Dios. Y ese nivel de conocimiento de Dios es el que más predomina dentro de nosotros, que conocemos a Dios solo por lo que está escrito, el aspecto legal, pero hay un tercer nivel de conocimiento de Dios, que es donde Él quiere que usted y yo lleguemos y operemos. Primera de Juan capítulo 5 verso 20 dice que nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido a nosotros y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos que Él es el Hijo de Dios. Dios quiere darse a conocer desde la profundidad de nuestro ser. La gracia hizo posible que Él volviese a habitar dentro de nosotros. Y desde la profundidad de nuestro ser, Él quiere darse a conocer. En esta segunda intervención, yo quiero hablarles acerca de cómo la gracia se hace operativa en la vida del creyente. La vida del creyente bajo la gracia de Dios. Como verán, no estamos en una competencia, sino que estamos edificando, colocando un ladrillo sobre otro. Yo no estoy aquí para presumir sobre la medida de gracia que hay en Luis, sino que voy a poner algunos ladrillos adicionales para que Él cierre echando el plato y podamos seguir avanzando. Entonces, lo que quiero en esta segunda intervención es poder mostrarle cómo la gracia tiene la capacidad de transformar la vida práctica y espiritual de cada uno de nosotros. Entender la gracia implica conocer los beneficios que la gracia operativa produce en nosotros. Yo quiero hablarles por lo menos de 5 beneficios que la gracia produce en nosotros. 5 beneficios que la gracia produce en la vida del creyente. Lo primero es que la gracia hace posible la experiencia del nuevo nacimiento. No hay forma de entrar al reino de Dios, no hay forma de ver el reino de Dios, no hay forma de gustar la gracia de Dios, no hay forma de vivir, de disfrutar, de expresar, de manifestar todo lo que Dios representa en nosotros si no hemos experimentado el nuevo nacimiento. Tenemos que entender que el primer beneficio que recibimos por gracia tiene que ver con la salvación. Pablo fue categórico al decir que por gracia soy salvo. Y esto no es por obra nuestra, es un don de Dios. Es por la fe en Jesucristo. No se trata de ti, entiéndelo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Nunca se ha tratado de nosotros. Lastimosamente, muchos de nosotros fuimos formados, fuimos edificados en un evangelio cuyo centro, cuyo epicentro era el hombre y sus necesidades. Y pensábamos que el mundo giraba en torno a mí y a mis necesidades. Y que Dios era el muchacho demandado que atendía todas mis necesidades. Y que Dios estaba ahí pendiente de lo más mínimo para resolver mis necesidades. Y desarrollamos un evangelio donde el hombre estaba en el eje, en el centro. Pero nunca se ha tratado de nosotros. Siempre se ha tratado de Él. Es por Él y para Él.
Es por su gracia. Su gracia nos sostiene, su gracia nos salva. Pero esto no puede quedarse simplemente en la experiencia de la salvación. Porque cuando nos quedamos en la experiencia de la salvación, corremos el riesgo de que nos resbalemos, como decía Luigi, al poner nuestros ojos y mirar que otros avanzan, que otros prosperan y nosotros, bien, gracias. ¿Cómo es posible, decía Luigi, que en ti que están codificados todos los beneficios de la obra de la cruz, de repente tú no avances? Decía el martes pasado, en nuestro tiempo de formación en la congregación, que es imposible que una persona donde la vida de Cristo se esté desarrollando no haya una evidencia de gobierno y una evidencia de orden. Es imposible que una persona donde la vida de Cristo se esté formando no haya un incremento de altos niveles de productividad. A veces nosotros nos escondemos detrás de la fe. Ya eso no se usa, yo creo, pero en los años en que yo llegué a la fe, a principios de los 90, siendo un jovencito, no es que yo soy viejo, sino que era un muchachito. Se usaba mucho una expresión, vivir por fe. Yo vivo por fe. Vivir por fe representaba que muchos de nosotros, yo caí en ese error. Le voy a explicar cómo caí en ese error. Muchos de nosotros considerábamos que vivir por fe era vivir bajo una dependencia de Dios donde no había que trabajar y que de una forma milagrosa llegaban los recursos cuando no había nada que comer, orábamos, poníamos la mano sobre la estufa, sobre el caldero vacío y Dios generaba un milagro, arrecia enviado, ¿verdad? Muchos de nosotros crecimos con esa estructura de pensamiento. Yo recuerdo que cuando llegué al tercer año del bachillerato, con esta estructura de pensamiento, ¿para qué se necesita estudiar si Dios tiene cuidado de mí? ¿Para qué necesito formarme si ya Cristo viene? ¿Para qué necesito aprender y hacer una carrera profesional si total Dios tiene cuidado de mí? Abandoné los estudios porque vivía por fe, pero ese vivir por fe era vivir durante el día haciendo exactamente nada. Haciendo exactamente nada. Yo recuerdo que pasaron 6, casi 7 años de mi existencia en ese esquema y gobernado por esa estructura de pensamiento. En una ocasión un pastor amigo fue de visita a la casa de quien era mi pastor. Y yo voy a visitar a mi pastor y me invitan a sentar y a conversar. Y el caballero me confronta y me dice, amiga, ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Yo soy panadero. Pues yo era panadero. Yo leo un pan de noche y todo el día lo tengo libre. Estoy disponible para el ministerio. ¿Pero qué tú haces? No, esperando el llamado de Dios. Me dice, ¿tú piensas casarte algún día? Digo, sí. ¿Y cómo tú piensas sostener una familia? ¿O por fe? Por fe. Por fe. Me dice, no, hijo mío, la fe no funciona de esa manera. Tienes que aterrizarte. ¿Tú estás estudiando? No, hace 6, 7 años que dejé los estudios. ¿En serio? ¿Y cómo piensas hacerlo? Dame una idea. Fruto de esa conversación,
tomé el teléfono de la casa del pastor y llamé a una señora que trabajaba en el distrito educativo allá en la ciudad. Le dije, tía, quiero volver a estudiar. Necesito reencauzarme. Imagínense, yo volví al tercer curso del bachillerato. Ahí sí yo se la compro, Luigi, porque yo era un señor ya o un joven ya adulto estudiando con jóvenes como la señorita. Y yo llegué a esa experiencia, yo formándome con muchachos. Pero tomé una decisión de reencauzar la vida, terminar los estudios, hacer una carrera, formarme, emprender, avanzar, porque entendí que la gracia no se trata de no hacer nada. La gracia no se trata de descalificar el esfuerzo humano. La gracia no se trata de no ser productivo. La gracia tiene que ver con entender primero que somos salvos por la operación salvífica de nuestro Dios y que al tiempo en que somos salvos, Él nos equipa para ser operativo en el propósito. Muchos de nosotros corremos el riesgo de deslizarnos al ver la prosperidad de quienes nos rodean. No es porque Dios es malo con nosotros. No es porque Dios lo bendice a ellos y a nosotros no, que nos guardamos. Si ese guardarnos para Dios, ¿cómo lo estamos interpretando? Porque muchas veces la estructura de pensamiento que nos gobierna neutraliza en nuestras vidas la parte productiva. Y aquí yo quiero hablarles como segundo beneficio de la gracia, el hecho de lo que Pablo establece o el escritor de Hebreo establece en Hebreos capítulo 13, verso 9, donde habla de que debemos afirmar el corazón en la gracia. La gracia debe afirmar nuestros corazones. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando por lo menos de 6 términos en las Escrituras: pensamientos, emociones, voluntad, decisiones, inclinaciones, intenciones. Es decir, lo que está diciendo el escritor de Hebreo ahí es que sus pensamientos, sus intenciones, sus inclinaciones, las decisiones que usted toma, tienen que estar afirmados con la gracia de Dios. Tienen que encontrar esa afirmación en la gracia de Dios. Este hombre estuvo a punto de deslizarse hasta que tomó una decisión: entrar en el santuario de su Dios y ver cuál sería el destino de ellos y ser afirmado con la realidad eterna que ha de gobernarlo. Mientras lo temporal gobierne nuestra existencia, vamos a correr un alto riesgo. Pero ojo, ser gobernado por lo temporal no implica no ser gobernado por lo temporal no implica desconectarnos de ello. Porque usted vive en el plano temporal. Usted vive en el plano temporal. Lo que usted no puede dejar ser absorbido por la temporalidad. Usted tiene que estar afirmado en la gracia. Saber que diariamente cuando sale el sol, la gracia de Dios le da la fuerza para usted levantarse de su cama, ponerse la chaqueta, salir a la calle y empezar a producir. Ponerse la chaqueta y enfrentar los problemas. Asumir los retos con determinación. La gracia de Dios le va a equipar para eso. Y tenemos que afirmar el corazón con esta realidad. La gracia afirma el corazón. Por favor, Hebreos capítulo 13, verso 9. Quiero leer lo que aquí establece el escritor, ya que la firmeza de nuestras convicciones no es un asunto de nuestras emociones ni de las tradiciones, sino el entender y conocer la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Él dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Le suena algo
similar a lo que le acabo de contar que me ocurrió. Doctrinas diversas y extrañas que a veces nos gobiernan y hacen que tomemos decisiones erradas en la vida. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Esta gracia necesita ser afirmada con un fundamento sólido. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avanzar en esta vida y poder ser dignos representantes del reino de Dios, dignos representantes del Cristo que nos habita. Afirme su corazón en la gracia. Número 3, debemos crecer en ella. Usted fue salvo por gracia, está llamado a ser afirmado en esa gracia, pero ahora segunda de Pedro 3:18 establece que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Si no entendemos que debemos crecer en esta gracia, yo pregunto, ¿cómo podemos crecer en la gracia? A ver, ¿qué debemos hacer para crecer en ella? Yo entiendo que nosotros con un estudio serio de la palabra de Dios, o sea, constante, porque a veces creemos que simplemente porque soy salvo yo no debo de estudiar las escrituras, no. Debo estudiar las escrituras, eso me ayuda a crecer en la gracia y vivir entonces de acuerdo a lo que yo predico que me enseña las escrituras, eso me ayuda a crecer en la gracia. ¿Qué más? ¿Cómo yo puedo crecer en la gracia? ¿Perdón? Obedeciendo lo que nos dice la palabra del Señor, haciéndolo práctica en nuestra vida y llevarlo a aquellos que no lo tienen. Don Víctor. En ese contexto que ellos estaban ahí, estaba hablando de los ritos ceremoniales. Entonces, cuando él se refiere a que aquella gente practicaba todos esos ritos de comidas y rituales, si nosotros seguimos practicando eso mismo, entonces no vamos a crecer en la gracia. Sí. Allá. Lo dice en Primera de Corintios 15:58, dice el apóstol Pablo, creciendo en la gracia, cuando estamos constantes, creciendo siempre en el camino del Señor, que vamos a crecer en la gracia. Pues nos manda que estemos constante y firme y constante. Cuando un creyente está firme en esa gracia, firme en Cristo, firme en lo que ha creído, en lo que dice la palabra de Dios, un creyente que busca a Dios, que ama a Dios, que tenga el primer amor, siempre constante ahí, es un creyente que va a crecer en la gracia porque está firme en Cristo, constante en Cristo, está ahí. Ok. O sea, crecemos cuando somos constantes, cuando hay firmeza. Esto nos habla, de gracia amada, de lo que hablamos en la primera intervención, en tener un fundamento claro de lo que es la gracia, de que la gracia no está vinculada con los ritos, con las tradiciones, con los rudimentos de este mundo. O sea, ustedes me perdonan lo que voy a decir si alguno es sensible a lo que voy a decir. Yo no crezco en gracia por el ejercicio de la oración, por el ejercicio del ayuno, por el ejercicio del silicio o por práctica de esta naturaleza. No, eso no es lo que me ayuda a crecer. Ahora, el entendimiento y el fundamento correcto de la gracia me permite practicar estas cosas de tal forma que cuando la practico no la hago para crecer, sino la hago porque he crecido y necesito un espacio, un tiempo. ¿Para qué? Para estar concentrado en la palabra, para escuchar la voz de Dios, para tenerme de ciertas circunstancias. Es decir, el fin no es el medio es el fin. Como usted lo quiera plantear, pero tenemos que tener claro que la gracia, el crecer en la gracia, no es a través de los rudimentos.
Recuerden, la gracia descalifica la meritocracia humana. No hay espacio para, es como la antítesis. Entonces estamos salvos por gracia, estamos llamados a ser afirmados por la gracia, estamos llamados a crecer en esta gracia. Y número 4, habla de que debemos esforzarnos en la gracia. Segunda de Timoteo 2:1. Aquí parece una contradicción el tema de esforzarnos en la gracia, porque el esfuerzo tiene que ver con un ímpetu interno que ponemos en algo, con una intención que pongo en algo. Y acabamos de decir que la gracia descalifica el mérito humano, pero aquí Pablo nos muestra, queremos leer 2 de Timoteo 2:1 para que veamos lo que dice. Y porfa, Luigi, el término esfuérzate, a ver qué nos dice ese término. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Él le está diciendo, Timoteo, hijo mío, yo necesito que tú te afirmes, pero que tú te esfuerces en esta gracia que has recibido. La gracia que es en Cristo Jesús no puede quedarse anidada en tus pensamientos simplemente como una verdad filosófica, como una verdad intelectual. No, yo necesito que vaya un poquito más allá. Yo necesito que te esfuerces en la gracia. El término esforzar que usa ese pasaje, Luis. Pero definición. Una, apoderar, dar fuerza, fortalecer, y otra, capacitarse. Capacitarse. Pero ojo aquí. Ojo aquí. Muchas veces pensamos que el formarnos en las escrituras es un ejercicio intelectual. Algunos se sienten descalificados porque por una u otra razón no tuvieron la oportunidad de formarse, de aprender a leer un texto, a sacar un contexto, una síntesis de algo. Como yo no sé bregar con eso, descalifico eso. Pregunto, esa gente que no tiene ese ejercicio intelectual desarrollado, ¿no avanza en la gracia? Desde luego, porque es que la gracia es una impartición de una persona dentro de nosotros. Cuando el entendimiento de la gracia se queda solo en la parte intelectual, se neutraliza. Como decía Luigi, sé lo que tengo, sé lo que puedo, sé mi posición, tengo todos los recursos, pero no me funcionan porque lo sé simplemente de manera intelectual, de manera mental. Lo tengo aquí como información, no como vida revelada. Y la vida que se impartió en nosotros es una vida que viene a revelarse, viene a manifestarse, viene a formarse en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos vivir en esa expresión. Ahora bien, la clave ¿para qué? Para crecer, para esforzarnos, para afirmar nuestros corazones en la gracia es sencilla. Le voy a desear algo desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón. A todos ustedes, muéranse. Porque esto es un asunto de morir. Esta gracia no se hace operativa en nosotros mientras no morimos a nosotros mismos. No vamos a crecer en la gracia, no vamos a afirmarnos en esta gracia hasta que no moramos a ese ego que muchas veces nos gobierna. Morir es la única alternativa. Cristo no puede vivir su vida por medio de usted mientras usted siga viviendo la suya.
no pueden cohabitar. Yo no sé si ahora existen, pero cuando yo era muchacho, habían unos bolígrafos que venían duales. Tenían el color negro y tenían el color azul. Bueno, ya eso eran que tenían 3 horas ya más sofisticados. Cuando usted, la suya, cuando usted quería escribir en negro, usted hacía así, ¡frua! Y apretaba el botoncito, subía al azul y bajaba al negro. Pero cuando quería hacer el proceso inverso, bajaba la azul y subía la negro. O sea, no había forma de que las dos puntas saliesen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el diseño era o era una o era otra. O escribo con azul o escribo con negro. No puedo hacerlo al mismo tiempo con las dos. Este evangelio está diseñado para que usted o viva su vida o Cristo viva la de él. No hay forma de que él viva su vida mientras yo tenga el trono ocupado. Así que mis hijos, muéranse por Dios. Se la pusieron. Amada, usted acaba de decir algo, pero la esencia del evangelio radica ahí. Y por eso es que es tan difícil este evangelio. Este evangelio es fácil, es ligera la carga de llevar. Pero es fácil por esa pequeña ecuacioncita que Jesús le dijo a sus discípulos. Tomen su cruz cada día. Sigan. Número 5, debemos esperar por completo en la gracia de Dios. Escuche, usted es salvo por gracia. Usted ha afirmado su corazón en la gracia. Usted ha crecido en esa gracia y el conocimiento de su Dios. Y usted se ha esforzado en la gracia. Cuando usted ha completado ese ciclo, entonces la invitación es a esperar por completo en la gracia de Dios. Es decir, a esperar que la gracia haga su trabajo. Alguien decía, obedece a Dios y deja el resultado de tu obediencia en sus manos. Simplemente haz lo que Él te dice que debas hacer. De que el resultado venga o no venga, eso no es asunto mío. Simplemente obedezco. Cuando afirmo mi corazón en la gracia, cuando crezco en esta gracia, simplemente me detengo a esperar que la gracia se exprese, que la gracia se manifieste, que la gracia haga lo que ha dicho que va a hacer en nosotros y por nosotros. No se trata de usted, entiéndalo, se trata de la gracia de Dios. Primera de Pedro 1:13 nos da esta verdad de que debemos esperar por completo en la gracia de Dios. Esto implica confiar en que Dios, que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a continuar. Y no simplemente la va a continuar, la va a perfeccionar. El que empezó en usted la buena obra, la va a perfeccionar en usted. Descanse en esa verdad, descanse en esa gracia, afirme su corazón en esta gracia. Dice Primera de Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora bien, la Biblia nos habla de un reino de esta gracia. Esta gracia es operativa dentro de un reino. Y dice Romanos capítulo 5, verso 17, una verdad extraordinaria. Dice que gobernarán, reinarán en vida aquellos a quienes la gracia se le ha revelado. Escuche, Romanos capítulo 5, verso 17.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, escuche, la muerte tuvo su imperio desde Adán hasta Cristo. Todos los hombres vivieron bajo el imperio de la muerte. Pero Él se levantó y con su muerte venció la muerte. Y con la derrota de la muerte introdujo el gobierno de la gracia. Introdujo un gobierno que es operativo en los hijos. Y dice, mucho más reinarán en vida. Aquí vuelve el tema de Luigi. La gracia tiene que gobernar. Tiene que reinar en la vida diaria, mis amados. Si no hay esa expresión de la gracia, si la gracia no está llegando a las tareas del diario vivir, tenemos un torniquete que está impidiendo el fluir de la gracia. ¿Alguien sabe cómo le ponemos torniquete a la gracia de Dios? ¿Alguien sabe por qué la gracia deja de fluir? ¿Alguien sabe por qué la gracia se estanca y no comienza a fluir? El escritor de Hebreo dice, cuiden el corazón, no sea que brotando alguna raíz de amargura, la gracia quiera fluir, pero no puede. Y esa amargura muchas veces no es simplemente contra un hermano. Esa amargura puede ser contra una circunstancia, puede ser contra una estructura, puede ser contra el mismo Dios. Y muchas veces en nuestra vida diaria se reflejan elementos que impiden que la gracia fluya, que la gracia se exprese, que la gracia se manifieste. Cuidemos el corazón para que el reino de la gracia, que dice, reinarán en vida por uno solo Jesucristo, quienes los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando usted es afirmado en esta gracia que es abundante, usted está llamado a gobernar sus circunstancias. Usted está llamado a gobernar en su vida. Recuerde lo que establecíamos hace un momento. Ninguna persona donde Cristo está siendo formado da evidencia de que está siendo gobernado por sus circunstancias. Al contrario, gobierna y exhibe orden, porque la vida de Cristo produce gobierno. La vida de Cristo es una expresión del reino. La vida de Cristo produce orden en nuestras vidas. Entonces es imposible. Si le va a aplaudir, apláudale con fuerza para que se levanten algunos que se están durmiendo. Eso es la hija mía que se está durmiendo, para que se despierte. La gracia, decíamos en la primera intervención, no simplemente se recibe. La gracia la recibimos y la tenemos que gestionar. Ya establecimos cómo gestionarla. ¿Cómo? Afirmando el corazón en ella. ¿Cómo la vamos a gestionar? Esforzándonos en ella. ¿Cómo la vamos a gestionar? Esperando en esa gracia. Esa gracia debemos administrarla como fieles administradores de los misterios de Dios. Esa gracia debemos administrarla porque nos ha sido confiada y debemos ser hallados fieles administradores. Cuando seamos puestos en balanza, cuando seamos pesados, que no salgamos ni nos retiremos de delante de nuestro Dios con la cabeza hacia abajo avergonzado, porque no fuimos buenos administradores de lo que Él puso en nuestras manos. La gracia, vuelvo y reitero, no es un concepto, es una vida que está impartida dentro de usted y tiene que gestionar esa vida. Esa vida va a crecer en la medida en que usted sea intencional para que crezca. Esa vida se va a expresar en la medida en que usted sea intencional en que ella se exprese. Esa vida le va a gobernar en la medida en que usted sea intencional en que ella le gobierna.
Eso no sucede al azar. Entonces, el reino y la gracia no son una dispensación, sino una dimensión en la que se expresa soberanamente la vida de Dios. El reino de Dios crea una atmósfera de gracia y está desarrollada en una mentalidad y cultura de reino. Ese es el gobierno de la gracia. Ese reino tiene un trono, el trono de la gracia. El escritor de Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia y oportuno socorro. Acérquese con confianza. Usted vive en un reino gobernado por la gracia, cuyo trono es un trono de gracia, y usted tiene que encontrar el socorro, el auxilio. Lo que usted necesita diariamente tiene que estar ahí. Acérquese con confianza. No tengas temor. Todo lo que obstaculizaba el camino hacia el Padre fue quitado. El Hijo abrió con su sangre un camino nuevo y vivo y nos dio acceso a ese trono de misericordia, a ese trono de gracia. Nos dio acceso a ese gobierno eterno y celestial. Entonces, Tiene 15 minutos. La gracia es contraria a la ley. Y cuando hablamos de ese contraste, de esa antítesis entre la gracia y la ley, estamos hablando de las dos modalidades operativas en que una y otra operaron. La ley no es simplemente el conjunto de leyes escritas en las tablas entregadas a Moisés. La ley es la señal de un pacto, es la representación de un pacto de obra. Es lo que mandaba o demandaba a Dios hacia los hijos de Israel. Ahí están mis leyes. Aquí te doy mis instrucciones. Obedécela. Si la obedece, te guardo. Si la obedece, te bendigo. Si la obedece, te libro de tus enemigos. Si la obedece, te voy a multiplicar. Si las obedece, te voy a preservar. Un conjunto de leyes que estaban frente a cada uno de los hijos de Israel, pero ninguno pudo cumplir las demandas de la ley, porque ese pacto tenía especificaciones y propósitos claros. Ninguno pudo cumplirla. Pero este pacto es distinto. ¿Por qué? Primero, porque las leyes no están frente a nosotros. Las leyes fueron escritas en las tablas de nuestras mentes y de nuestros corazones. La obediencia no se nos demanda. La obediencia es producida desde la profundidad de nuestros corazones. ¿Cómo? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable al Padre, formando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, fluyendo la vida del Hijo. ¿Para qué? Para producir lo que es agradable al Padre. Son dos pactos, dos realidades totalmente distintas. Ya no vivo bajo el gobierno de las demandas de obedece, si obedece te cumplo, si obedece te bendigo. No, estoy bendecido en Cristo y por vía de consecuencia actúo. A veces el problema es que estamos siendo edificados para recibir la bendición de Dios. Y nadie es efectivo en aquello que ignora. Si usted cree que haciendo va a recibir la bendición de Dios, yo creo que... Imagínense por un momento. Suena el teléfono, 6 de la mañana, ¡pam! Se levanta de la cama, hora de irse al trabajo. Usted abre la puerta de su casa, ¡pam! Activa la alarma de su vehículo, se monta en el vehículo, ¡brum! Prende y se fue a su destino. Al día siguiente resulta que durante la noche
el vehículo se daña, suena la alarma, usted tiene que llegar a su destino, pero no puede hacerlo. Tiene que hacer lo siguiente. Va a llamar un compañero de trabajo, fulano, oye, pásame a recoger. El carro mío se dañó. Ok, espérame ahí. Yo llego en 10, 15, 20 minutos. Usted tiene que salir de su casa y esperar que llegue su amigo. Son dos realidades distintas. ¿Por qué? Porque usted tiene que esperar. No es lo mismo que usted se levante, pise el botoncito del control, entre, encienda y se va. Porque usted lo tiene ahí operativo. Cuando nosotros somos edificados sobre un fundamento de que debemos hacer para esperar la bendición de Dios, estamos como el que llamó al amigo esperando que llegue. Cuando usted entiende que en Cristo fue ya afirmado en esta gracia y recibió los beneficios de la gracia, usted simplemente los toma y los disfruta. Si yo tengo esta botellita de agua en la mano y no sé que la tengo en la mano, voy a tener sed y voy a estar pidiendo, denme agua, denme agua, denme agua, con la botellita de agua en la mano, denme agua con la botellita en la mano, porque estoy siendo afirmado de manera incorrecta. La gracia, mis amados, viene a afirmarnos en nuestra realidad de vida. Este pacto de gracia es un pacto donde ya tenemos los resultados consumados de la cruz y debemos disfrutarlo, debemos vivir en esa operación. Hay tres aspectos de la ley que nos aclaran lo que acabo de decir con respecto al pacto de obra. La ley tenía muchas limitaciones. Menciono algunas. La ley no podía justificar. La ley no podía dar vida. La ley no podía dar el Espíritu Santo a los que creían. La ley no podía dar ese sentido de espiritualidad porque el espíritu estaba muerto. La ley no podía perfeccionar ni hacer perfecto para siempre a quienes se acercaban. Pero no simplemente tenía limitaciones, sino que habían cosas que la ley no podía hacer. No la podía. ¿Por qué? Por la condición del hombre. El propósito de la ley era proveer un patrón de justicia y rectitud. O sea, las leyes fueron dadas para darle un patrón de justicia y rectitud a los hijos de Israel. Fue dada para revelar la santidad y la bondad de Dios. Fue dada para identificar el pecado y revelar al hombre su condición. Y la ley fue dada para llevarnos a Cristo. Ahora bien, lo que puede hacer la ley, lo que sí puede hacer, es que la ley trae maldición, la ley trae muerte, mata, la ley trae condenación, hace que el pecado sea revelado, la ley declara al hombre culpable, la ley mantiene al hombre atado al pecado, a la muerte. El hombre es pecado en sí mismo, no puede cumplir la ley. ¿Por qué? Porque esta ley lo condena. Eso hace la ley. La gracia es totalmente lo contrario a todo lo que acabamos de decir. La gracia nos justifica, la gracia nos da vida, la gracia trae impartición del Espíritu, la gracia vivifica nuestro espíritu que estaba muerto, la gracia nos perfecciona, nos afirma en Cristo, la gracia trae bendición a nuestras vidas, la gracia neutraliza el gobierno de la muerte sobre nosotros, la gracia nos hace ver, vivir y sentir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. La gracia nos hace vivir libre del poder del pecado. Nos hace declarar como hijos renacidos en Cristo Jesús. Entonces son dos realidades totalmente distintas. Con esto termino. Cuando Pablo comienza a predicar sobre el mensaje de la gracia,
en el contexto donde él operó, encontró mucha resistencia. Mucha resistencia del sistema judaizante que operaba. ¿Por qué? Porque resultaba muy difícil y cuesta arriba entender que el favor de Dios lo podíamos recibir simplemente por creer en Cristo. ¿Cómo es posible que ya no tengo que sacrificar? ¿Cómo es posible que ya no tengo que traer el cordero, el palomino? ¿Cómo es posible que no debo guardar este día? No debo guardar esta fiesta. ¿Cómo es posible que ahora puedo comer todo? Eso provocó un rechazo hacia el mensaje de la gracia. Lo irónico es, mis amados, que la iglesia de este siglo, la iglesia de hoy, la iglesia del presente, sigue mostrando resistencia al mensaje de la gracia. ¿Por qué? Porque todavía cree que debe ganarse el favor de Dios. Todavía cree que con sus acciones, con su continuo activismo va a ganarse el favor de Dios. Entendamos que debemos descansar en este mensaje de gracia, esforzarnos en ella, formarnos en ella, crecer en ella y esperar en ella. Cierre un momentito sus ojos. Cierre sus ojos, por favor, para pasar a la pastora. Padre, en el precioso nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Oro para que nuestros corazones sean afirmados en esta gracia a la cual estamos siendo expuestos en esta mañana. Oro, Señor, para que en medio de tantas circunstancias, tantas interrogantes que muchas veces inquietan la profundidad de nuestro ser, que muchas veces hacen que quitemos nuestros ojos de ti, que eres el blanco de la soberana vocación. Señor, en el nombre de Jesucristo, que esa vida que ha sido impartida en cada corazón comience a trabajar desde adentro, comience, oh Dios amado, a crear la circunstancia para llevarnos a la cruz y rendir lo que somos. Oh Dios amado, que tu gracia comience a gobernar, que tu gracia comience a expresarse, que tu gracia comience a capacitar a cada uno de tus hijos, que tu gracia comience a transformarse en un estilo de vida que marque esta generación. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Denle un aplauso al Señor y recibe.